Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar a que ingresen más compañeros a la sesión y empezamos con las indicaciones para esta semana. ¿Listo? Buenas tardes a Felipe, a Nicolás. Estamos esperando a que ingresen más compañeros para que empecemos con las indicaciones para esta semana. ¿Listo? En este video conocerás cómo a través de la comunicación puedes lograr tus objetivos diariamente. Dentro del proceso de búsqueda de empleo, en la identificación de habilidades, ingreso a un puesto de trabajo, incluso en nuestras relaciones interpersonales, existen agentes externos que incidirán en nuestra toma de decisiones. Hoy veremos los elementos que le componen. Motivación. Cada acción que hemos realizado hoy ha sido motivada por algo anteriormente. La motivación es el proceso que nos impulsa a actuar de una manera determinada, lo cual origina una intención hacia un comportamiento específico. Este impulso puede ser generado por nuestro entorno o por nuestros procesos internos. En palabras simples, son las ganas que tenemos día a día para llevar a cabo nuestros objetivos. Por esto, la motivación es muy importante. En el contexto laboral, por ejemplo, puede ser fundamental para realizar nuestras labores correctamente. Y para hacerlo aún de mejor manera, es imprescindible saber cómo comunicarnos. Comunicación. La comunicación es una acción de intercambiar información entre dos o más personas, y lo hacemos continuamente. ¿Sabías que es imposible no comunicar? Todo comportamiento es una forma de hacerlo. Lo hacemos con el habla y el lenguaje, e incluso con nuestro cuerpo. A esto le llamamos lenguaje no verbal, el cual se manifiesta a través de nuestros gestos, postura, expresión, tono de voz, entre otros. Por ejemplo, si están manteniendo una conversación y tu interlocutor está inquieto o no mantiene contacto visual, lo más probable es que tú infieras que éste no te está prestando atención. Existen dos aspectos en la comunicación que deben estar presentes. Primero, el mensaje, que es lo que transmite la información, el lenguaje con el cual nos comunicamos. ¿Y cómo se entiende ese mensaje en mi interacción con el otro, considerando a su vez mi lenguaje no verbal? La comunicación será un gran puente si la utilizamos de manera asertiva, de manera consciente, para establecer diversas conversaciones, mejorar la toma de decisiones, conducir situaciones y manejar conflictos. Te recomendamos aplicar las siguientes estrategias para optimizar tu comunicación. Exprésate con claridad y dale coherencia a tu mensaje.
Puedes hacerlo destacando lo importante y utilizando un lenguaje adecuado. El tono de tu voz y su intensidad también comunica. Sé empático con la persona que sostienes la conversación. Escúchale con respeto y atención. Por último, verifica que la persona recibió bien el mensaje. Utilizando estos consejos, optimizarás tu comunicación, evitando que se produzcan malos entendidos, generando mejores acuerdos y potenciando tu trabajo en equipo. El trabajo en equipo es necesario para lograr objetivos no alcanzables de forma individual. Por ello, implica la coordinación de 2 o más personas para el alcance de objetivos comunes, en donde cada miembro aporta para la realización de una parte del trabajo. Esto es muy importante, ya que de esta manera se superan barreras y obstáculos en conjunto, poniendo en práctica la comunicación asertiva, incluso en contextos de conflicto. Resolución de conflictos. El conflicto es una situación en la cual 2 o más personas entran en confrontación con el objeto de sustentar o defender su pensamiento u opinión acerca de algo. Existen 3 tipos de conflictos. Los reales, como un conflicto legal, relacional o económico. Los interpersonales, referentes a cómo interactuamos con las personas. Y los imaginarios o inventados, como los malos entendidos, interpretaciones o percepciones. Estos conflictos son los más comunes. Existen diversas formas de reaccionar a un conflicto. Te recomendamos que para optimizar el proceso de comunicación al enfrentar un conflicto, primero debemos identificarlo y luego abordarlo mediante la comunicación asertiva, bajo la estrategia de integración y compromiso, las cuales apuntan a conocer la visión del otro sobre el mismo conflicto, integrar ambas miradas, ampliando las alternativas para su solución y de esta manera poder llegar a un acuerdo propiciando la comunicación asertiva. Te invitamos a que identifiques tus motivaciones, reconozcas ese impulso para generar acciones y que la comunicación sea una herramienta para potenciar tu seguridad y autoconfianza en las relaciones interpersonales y en el proceso de búsqueda y mantención de un empleo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, esperando se encuentren muy bien. Vamos a ver quiénes están por acá conectados hoy. Gael Felipe, Nicolás, Paula, Sara. Saludarles y agradecerles también por haber ingresado el día de hoy a la sesión. Esperamos que el desarrollo de la primera evidencia se esté dando de la mejor manera, o se haya dado, perdón, de la mejor manera. Ya entramos en la última entrega que corresponde a lo que es comunicaciones. Esta competencia solo tiene 2 entregas. La primera ya pues muchos la realizaron y hay algunos pues que están pendientes por evaluar, y la segunda es la evidencia de la que vamos a hablar o vamos a disponer esta semana, recordándoles también pues esa importancia de cumplir a cabalidad con todos los tiempos de las entregas, de poder pues como desarrollar de manera correcta también las mismas, para que cuando culminemos el proceso de comunicaciones pues tengamos de alguna otra forma, no tengamos ningún inconveniente también pues como en el proceso formativo de cada uno de ustedes. Entonces, iniciamos con este video que nos hablaba un poco sobre esa importancia de tener esa comunicación, la comunicación efectiva como tal, para disponer de ella en diferentes contextos, ¿cierto? Entonces, en este momento estábamos hablando, o en el video nos estaban hablando de un contexto laboral, ¿cierto? Como esa importancia de tener esa comunicación efectiva en un espacio laboral, que está muy relacionado con la problemática o la situación que estamos abordando en ambas evidencias, ¿cierto? Entonces hablaba de asuntos del respeto, de cómo poder llegarle al otro, de cómo relacionarme, cómo comunicar, cómo transmitir el mensaje, e incluso también desde la comunicación no verbal, ¿cierto? Recordando lo que yo les mencionaba la sesión pasada, y es que el cuerpo también comunica un montón de asuntos que van ligados también a los procesos comunicativos. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a hablar un poco hoy sobre los elementos que intervienen en la comunicación.
son elementos que quizás muchos de ustedes ya saben, pero hay que hacer claridad también pues como en esos aspectos de cuáles son los que intervienen y dónde o en qué etapa de esos elementos que vamos a hablar, pues está ese problema que se logra identificar, por ejemplo, o que ustedes lograron identificar para el desarrollo de la evidencia, ¿cierto? Que estamos trabajando. Recuerden, como les mencioné, parte de la evidencia número 1 nos va a funcionar para la elaboración de esta evidencia número 2. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y en ambas evidencias vamos a manejar la misma situación, problema que ustedes están desarrollando de comunicación, por ejemplo, en un entorno donde ustedes se desenvuelvan, ya sea laboral o académico. No hay ningún inconveniente con respecto a eso. Entonces, como les mencionaba y como se mencionaba pues también en el video, hay unos asuntos unos elementos que intervienen en los procesos comunicativos. Acá hay uno principal y fundamental y es el emisor, ¿cierto? ¿Quién creen ustedes que es el emisor, por ejemplo, en este momento, en esta relación, en esta comunicación que estamos teniendo nosotros? ¿Quién es el emisor, por ejemplo? ¿Ustedes qué dicen? Recuerden que el chat también lo pueden utilizar. Listo, pueden escribir en el chat la respuesta. Hay que utilizar todos los medios comunicativos también como para que generemos la interacción. El emisor es el instructor. Paula nos dice por acá, ¿sí será? Yo creo que sí, vamos muy bien. En este momento, por ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo de la sesión, pues el emisor dentro de la información soy yo, ¿cierto? Dentro del mensaje, perdón, dentro del mensaje soy yo, que les estoy compartiendo a ustedes un mensaje donde incluso también espero una respuesta de ustedes, ¿cierto? Por eso se convierte en un mensaje. Entonces, durante esos elementos de la comunicación que intervienen en la comunicación, pues está en la primera etapa lo que es el emisor. ¿Listo? Yo utilizo por acá esta pizarra que nos funciona muy bien como para que vayamos haciendo el recuento de, de estos elementos. Deme un segundito. Vamos a escribir con esta. El emisor. Muy bien. Primer elemento que interviene dentro de los procesos comunicativos, el emisor, ¿cierto? La importancia de que ese emisor tenga la información clara, la importancia de que ese emisor sepa qué es lo que va a mencionar y qué va a decir, la importancia también del mensaje que quiere lograr. Ahorita les voy a también contar un poco sobre la diferencia de lo que conlleva la información y el mensaje. ¿Listo? Entonces, dentro de los primeros elementos que encontramos que intervienen en la comunicación es el emisor, ¿cierto? Quien va a transmitir ya sea el mensaje en este momento. Luego, durante esa segunda etapa del proceso comunicacional, del elemento que interviene, vamos a encontrar el siguiente, que es el mensaje. ¿Qué creen ustedes que hay de diferente entre la palabra, será lo mismo mensaje o información? Mensaje e información es lo mismo. ¿Ustedes qué consideran? Mensaje e información será lo mismo. Bueno, resulta que dentro de los elementos de la comunicación, pues el segundo elemento que interviene en esta es el mensaje. ¿Cuál es la diferencia que existe entre mensaje e información? Cuando empezamos la sesión, yo les pregunté, por ejemplo, a ustedes, ¿quién creen ustedes que es el emisor dentro de esta conversación que estamos generando nosotros? Y Paula me respondió, el emisor es el instructor. Muy bien, ¿cierto? Porque el mensaje lo estaba dando en ese momento yo. Y cuando yo doy un mensaje, estoy también esperando una respuesta de la otra persona que en ese momento se convierte pues claramente en el receptor, ¿cierto? Pero cuando yo voy a dar, por ejemplo, una información, yo no estoy esperando una respuesta a cambio, ¿listo? Esa es la gran diferencia. Cuando yo hablo de mensaje, estoy esperando una respuesta a cambio, ¿cierto? O sea, estoy dando el mensaje y usted me puede dar incluso una devolución al respecto o me puede dar la respuesta a ese mensaje que yo le estoy transmitiendo.
pero la diferencia que tiene también, por ejemplo, con la información es que la información es solo una información y no se espera una devolución o una respuesta por parte del receptor como tal, que en este caso serían ustedes. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Por ejemplo, yo les digo, para la próxima sesión que tengamos de comunicaciones, nos vamos a ver a las 3 de la tarde. Ya, ¿cierto? Ahí está la información. A diferencia, como yo lo hice ahorita, que les pregunté a ustedes durante el mensaje y era que cuál consideraba que era el emisor dentro de esa conversación que estábamos teniendo. Entonces ahí encontramos las dos diferencias entre mensaje y información. Entonces, por ejemplo, también que entra dentro mensaje, el ejemplo que hicimos ahorita, o que nos pregunten, ¿la reunión será el día de mañana? Entonces ahí estoy haciendo una pregunta que está buscando también pues una respuesta por parte del receptor. Entonces acá tenemos el segundo elemento que interviene también y es, esto se me desconfiguró acá, listo, y es el mensaje. Ahora vamos a hablar de ese tercer elemento que ya lo mencionamos acá. Dame un segundito. ¿Qué le pasó a esto? Ya. El tercer elemento que interviene y es receptor. El receptor, ¿ustedes qué dicen? Dentro de este proceso comunicacional ya logramos identificar de manera oportuna cuál es el receptor del mensaje como tal. En este momento ustedes se convierten en receptores, ya sea del mensaje o de la información que estemos transmitiendo. En este momento estoy transmitiendo es un mensaje, ¿cierto? Que busca de alguna u otra forma poder ampliar el espectro sobre los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. Entonces, hasta el momento llevamos tres: emisor, mensaje y receptor. A esto le vamos a añadir otro elemento que entra a jugar un papel importante dentro de los elementos comunicacionales y es el número 4, que viene siendo el canal. Les voy a hacer una pregunta en este momento y recuerden que pueden utilizar el chat para que escriban si no quieren prender sus micrófonos, no hay ningún problema, pero lo importante es que participemos en la construcción también. Entonces, ¿qué viene siendo el canal dentro de los elementos que intervienen en la comunicación o dentro de una comunicación? ¿Cuál viene siendo el canal? ¿Ustedes qué consideran? ¿Dónde está el mensaje? Nos dice Nicolás. ¿Quién da más? El canal sería el medio, nos dice Paula. Por ejemplo, sí, Samuel, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál consideran ustedes que dentro de un proceso de comunicación es el canal? Por ejemplo, en este momento, ¿cuál sería el canal de nosotros? Por acá nos dice Pablo, vamos por ahí. Pablo nos dice que la plataforma sería el canal. Estamos cerquita. Muy bien. ¿Quién más? Sería el mensaje, el canal sería el medio, sería la plataforma, listo. En este momento, pues existen varios canales como tal que intervienen dentro del proceso comunicativo. No en este momento en el que estamos teniendo nosotros, sino varios de los que intervienen dentro de la etapa de la comunicación. El programa donde se va a dar la comunicación. Por ahí vamos. Estamos muy cerca. Resulta que en este momento, el canal, yo les voy a mencionar tres cosas y vamos a ir en esas tres cosas, lograr identificar dónde ubicamos el canal que estamos utilizando en este momento. Por ejemplo, uno de los canales o uno de los medios, el medio como tal, que entra dentro del canal sería, por ejemplo, el medio natural. Cuando hablo de medio natural, ¿ustedes qué creen de qué estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, de el aire, ¿cierto? El aire hace parte de un canal o el medio donde puedo transmitir la información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entra el aire, la luz, etcétera, ¿cierto? Se convierte en un medio natural dentro del elemento comunicacional.
Luego de esto podemos encontrar el medio técnico. En este medio técnico vamos a encontrar, por ejemplo, las impresiones, los celulares, el teléfono, la radio, la televisión, los computadores, ¿cierto? Todos esos aspectos técnicos que entran dentro del proceso comunicacional. Y por último, también tenemos lo que es el medio o los sentidos del receptor. Por ejemplo, el oído, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, son elementos que hacen parte de ese canal como tal. Que por acá dijeron, profe, el canal es el medio. Muy bien, sería el medio, ¿cierto? Entonces, dentro de cuáles de esas tres que mencionamos está el medio que estamos utilizando nosotros en este momento. Yo acá y ustedes allá. ¿Cuál sería ese medio que estamos utilizando? El medio técnico, ¿cierto? El medio técnico, para ser mucho más precisos, que nos habla sobre los computadores, la televisión, la radio, las impresoras, los teléfonos móviles, etcétera. Entonces, el medio que estamos utilizando en este momento es el medio técnico, ¿cierto? Que también dentro del proceso comunicacional también busca que sea ejecutado, desarrollado de la mejor manera, ¿cierto? Que yo utilice ese recurso de la mejor manera para que pueda llegar la información, perdón, pueda llegar el mensaje o la información de manera correcta a quién, al receptor. Entonces, hay cuatro asuntos que ya están interviniendo en este momento en esos elementos comunicacionales o de la comunicación, que son el emisor, el mensaje, el receptor y el canal. Pero a esto le falta otros más, le falta un quinto. ¿Cuál será ese quinto? ¿Qué más tendrá los elementos de la comunicación? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver. El código. Listo. El código. Respuesta de evolución. Vamos a ver. Esta está, pero todavía no va. Ya vamos a identificarla ahí, Nicolás. Listo. Entonces, después del canal, vamos a hablar sobre ese otro elemento que entra dentro del proceso comunicacional y es el código. Listo. Entonces, ¿qué será lo que tiene que ver código? No se nos ocurre nada. ¿Qué será? El lenguaje. Muy bien, Paula. El lenguaje hace parte de ese proceso comunicacional y es vital. Hace parte fundamental y es vital dentro de la generación o la interacción comunicacional con el otro. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje que podemos encontrar, si el español, el inglés, el mandarín, pues todo lo que tiene que ver o todo lo que está relacionado con el idioma, ¿listo? En el que se está desarrollando, por ejemplo, la conversación o, o dando la información como tal. También, por ejemplo, dentro de los códigos pueden entrar seguramente, no sé, busquemos las imágenes. Las imágenes también son un medio como tal, por ejemplo, que me puede transmitir un código o una información. Idioma, Paula nos dice idioma, señales y símbolos. Muy bien. Entonces tenemos idioma, imágenes, por ejemplo, códigos también. Los códigos hacen parte, por ejemplo, del aspecto comunicacional. Entonces, encontramos, por ejemplo, lo de los telegramas, encontramos también, por ejemplo, la escritura, por ejemplo, de puntos con puntos y espacios, el código Morse, la clave Morse o código Morse también hace parte, por ejemplo, de esta quinta etapa que es el código, ¿cierto? Todo lo que también de alguna otra forma me ayuda a complementar el mensaje o la información que estoy transmitiendo. ¿Listo? Muy bien. Pasamos al elemento número 6, que interviene entre el proceso comunicativo. Esto que estamos mencionando hoy es muy importante para el desarrollo de la evidencia, porque ahí vamos a lograr identificar, por ejemplo, dónde se está presentando esa falla a nivel comunicacional, por ejemplo, en esa situación, problema que ustedes lograron identificar para la primera evidencia. ¿Listo? Resulta que la número 6 es
el contexto. ¿Qué tan importante es hacer lectura del contexto en el que me desenvuelvo para generar un buen proceso comunicativo? Muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo preparar una clase o preparar una charla o preparar una exposición para ustedes que son personas adultas, personas mayores, a preparar una exposición para un colegio o personas que están, por ejemplo, en tercero, niños que están en tercero o cuarto grado, ¿cierto? Entonces, hacer lectura del contexto es de vital importancia para la comprensión de manera adecuada del mensaje que se quiere transmitir. Entonces, por ejemplo, hacer lectura del ámbito laboral, en donde me estoy desenvolviendo, que ese es mi trabajo, ¿cierto? En donde va a ser, por ejemplo, la conferencia que voy a dictar, que va a ser en un auditorio para adultos mayores, donde, o por ejemplo, dónde va a ser la charla que se va a desarrollar en el SENA. Entonces voy a dar una charla en el SENA y está relacionada, por ejemplo, con aspectos comunicativos y me dicen que, que es con la ficha de desarrollo de medios gráficos y visuales, ¿cierto? Lo primero es que identificar el contexto donde me voy a desenvolver con ese proceso comunicacional y que interfiere ahí en esas etapas de la comunicación. El contexto es vital, el contexto es importante. Entonces, escuchar primero el contexto nos va a permitir generar una buena apertura dentro del proceso comunicacional. Listo, entonces eso es importante. Entonces tenemos el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código y el contexto. ¿Será que hay una séptima? Yo sé que sí, ustedes lo han escuchado muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logran identificar. Y ahorita lo mencionaron. El feedback. El feedback, ¿lo han escuchado? Feedback o retroalimentación. Sí, Samuel nos dice que sí. Feedback o retroalimentación. ¿Por qué será tan importante en un proceso comunicacional hacer feedback? ¿Ustedes qué creen? Recuerden escribir en el chat también por si no quieren participar de manera prendo sus micrófonos. Paula nos dice que para que todo esté más claro. Nicolás nos dice que para mejorar. Feedback o retroalimentación. Bueno, resulta que el feedback o la retroalimentación, miren que todo tiene un orden, ¿cierto? Mire que lo tenemos prácticamente de últimas, está del lado séptimo, porque para yo poder hacer un feedback o una retroalimentación, pues debo tener claridad en un mensaje o en una información como tal, ¿cierto? Ya sea mensaje o información. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el feedback me va a permitir a mí tener seguridad de que la información o el mensaje que transmití llegó de manera correcta, de la manera en que se quería llegar o de la manera en que se quería expresar. Samuel nos dice la retroalimentación de la información que se dio para que haya quedado claro el mensaje. Muy bien, entonces el asunto es ese, ¿cierto? Entonces yo mando una información. Por ejemplo, ahorita que finalicemos la sesión, ustedes saben que yo siempre les pregunto, ¿nos quedó todo claro? ¿Tienen alguna duda, pregunta o inquietud? ¿Cierto? Es un espacio que abrimos para poder hacer esa claridad. Pero si yo les pregunto en ese momento, ¿cierto? Perdón, no les pregunto, si en ese momento que finalicemos la clase, yo en un minuto les hago mención de lo que vimos en la sesión, sería un feedback, ¿cierto? Entonces, ya hay una claridad con respecto al tema, entonces procedo también a hacer ese feedback o esa retroalimentación. O, por ejemplo, si en la próxima sesión iniciamos y yo les digo, bueno, en la sesión pasada hablamos sobre los elementos de la comunicación, hablamos sobre el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el contexto, el feedback, etcétera, ¿cierto? Si yo les menciono, ahí les estoy haciendo un feedback corto o una retroalimentación para que haya una congruencia también con lo que estamos viendo durante el tema. ¿Listo? Y también para generar esa tranquilidad con respecto a que la información o el mensaje que yo quise dar les haya llegado a ustedes de la manera correcta y no haya una
interferencia negativa dentro del proceso de comunicación. ¿Listo? Que ahí es donde ya se fractura la comunicación y comienzan a haber un montón de problemas e inconvenientes como los que estamos trabajando en esta evidencia como tal. Voy a poner un elemento y ustedes me van a decir, profe, ¿eso sí será verdad? Pues sí. Aunque no lo creamos, el ruido hace parte de un proceso comunicacional. ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿por qué creen ustedes que el ruido hace parte de un proceso comunicacional? Sí, cuando hablamos el sonido del mensaje. Por ahí vamos. Ahorita mencionamos algo que decía y era que todo comunica, ¿cierto? Entonces, el ruido también comunica. Por ejemplo, estamos en un aula de clase. El ruido, nos dice Samuel, que atrae más la atención. Por ejemplo, entonces, estamos en un aula de clase. Yo estoy impartiendo mi clase normal, pero atrás hay dos personas que están murmullando, ¿cierto? El murmullo. El murmullo es ruido y interviene entre los procesos de comunicación porque también, ¿qué? Comunica. Comunica, por ejemplo, desatención, desinterés, etcétera, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, estoy en mi casa y pongo la música a altos niveles. ¿Eso comunica? Claro que sí. Está comunicando, por ejemplo, o que estoy triste, que estoy alegre, o que esa canción me gusta, o que es mi canción favorita, etcétera, 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 ¿cierto? Ahí entra, por ejemplo, el ruido a generar un proceso comunicativo. O, por ejemplo, que yo en este momento esté conversando con ustedes y me estén llamando al celular, que suene el celular y está el sonido pues ahí sonando, sonando y sonando. Eso comunica también, claro que sí. ¿Por qué? Porque es un elemento que interfiere dentro de este proceso comunicacional. Porque de alguna otra forma está sonando el celular y yo puedo hacer esto o puedo voltear a mirar, etcétera, ¿cierto? Entonces, es un elemento que interviene entre los procesos comunicativos, de forma que positiva o negativa, ¿cierto? De forma negativa porque puede ser, por ejemplo, un ruido o un sonido que no nos permita comunicarnos de la mejor manera y esté interfiriendo de manera constante en la comunicación. O puede ser un ruido que hace parte del elemento comunicacional, de la comunicación que estamos teniendo y generando y nos ayuda a complementar, por ejemplo, la información. ¿Cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de animales, si hago el sonido de un animal o si hago la expresión con el sonido, me ayuda de alguna otra forma a complementar ese mensaje o esa información que estamos teniendo dentro de la relación comunicacional. Entonces, el ruido hace parte también de ese proceso comunicativo. Y también, para que cerremos estos elementos, vamos con el último. Vamos con el último elemento, que sería la redundancia. ¿Será que la redundancia hace parte de manera positiva o negativa de la comunicación? Pues sí. Dentro de los procesos comunicativos hay muchos aspectos en los cuales se suele ser redundante la información. A veces el llegar a ser tan redundantes dentro de la información puede entorpecer un poco el proceso comunicativo. Ojo, puede, ¿cierto? Con la intención que se pueda, pues que se quiera hacer. Pero también incluso a veces puede, de alguna otra forma, ser ese elemento que me ayude a reforzar el mensaje o la información. Pero ustedes creen que hay alguna diferencia entre feedback y redundancia. ¿Será que es lo mismo o no es lo mismo? Samuel nos dice que no es lo mismo, exacto. No es lo mismo.
no es lo mismo el feedback al ser redundantes, porque el feedback yo hablo de manera general, ¿cierto? Hago una retroalimentación de manera general. En la redundancia, lo que yo hago es enfatizar en algún tema en particular, ¿cierto? De ese temario o de esa situación grande que estamos hablando. Exacto, muy bien. Un tema en específico. La redundancia me sirve para eso, para hacer énfasis en un tema puntual, específico, que se requiera, que sea importante. Por ejemplo, el instructor suele ser muy redundante con el asunto de la entrega de las evidencias, que en todas las sesiones les dice lo mismo. Por favor, realicen las evidencias para que culminemos el proceso de la mejor manera, no se les olvide desarrollar de manera, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema en específico en el que siempre se suele ser redundante porque es un tema importante que resaltar dentro del proceso comunicativo. ¿Listo? Entonces vean que tenemos exactamente 9 elementos que intervienen dentro de los procesos comunicativos. Son 9 elementos que incluso ustedes pueden hacer análisis dentro de esa situación, problema que ustedes identificaron para la primera evidencia y que vamos a seguir trabajando durante esta semana para el desarrollo de la evidencia número 2. Ya se las voy a compartir para que pensamos un poco ahondar en el tema. Entonces, vamos a la guía de aprendizaje. Por acá está. Muy bien. Entonces nos dice, informe, creación de contenidos comunicativos. La comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propias o ajenos, de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa de un tema o situación en particular que se inscriben en los diferentes contextos a lo largo de la vida. Por lo tanto, el desarrollo de esta actividad de aprendizaje implica un proceso de escritura que dará cuenta de su capacidad para comunicarse, atendiendo a la estructura gramatical, la semiótica, la cohesión y la coherencia léxica en la conducción del texto. A continuación, se describe la secuencia de acciones que deben tener presentes para la realización de esta actividad. Listo, entonces, punto número 1. Nos dice, retome la situación problema que eligió para el desarrollo de la actividad número 1, ¿cierto? La comunicación como expresión humana. Listo, ustedes ya ahí tienen una situación problema que identificaron. La vamos a utilizar para esta segunda evidencia. Punto número 2. Realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Para ello, haga uso de algunas técnicas de registro de información previamente estudiadas en el componente formativo relacionándonos. ¿Listo? Ustedes, ahí está pues como todo el tema en el componente formativo. De esta manera podrá organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación que deberá desarrollar en la siguiente orientación. Ejemplo, usted identificó un problema de comunicación asertiva en su trabajo, entonces vamos a investigar sobre qué es comunicación asertiva, en qué espacios es bueno mantener una comunicación asertiva, dónde normalmente no se ve la comunicación asertiva, en qué contextos, etcétera. ¿Listo? Entonces, en ese segundo punto, vamos a ampliar un poco esa información sobre esa situación, problema que ustedes ya lograron identificar y que ya tienen una construcción lista. Luego nos dice, elabore un informe donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeña al finalizar este proceso formativo y en el contexto en el que usted se desenvolverá. Para su elaboración, elija el tipo de texto que desea escribir, científico, técnico, narrativo. Yo les mencionaba la vez pasada que pues les recomendaba el narrativo, pero si ya algunos quieren pues ir como al técnico, al científico, no hay ningún problema. Basado en lo descrito en el componente formativo escribiendo. Entonces hay que tener en cuenta el componente relacionando y el componente escribiendo, que es lo que nos va a permitir también pues como tener información para el desarrollo de la evidencia. Punto número 4. El informe debe contener lo siguiente, mucha atención. El encabezado,
¿cierto? Bueno, importante que empecemos con la portada, que viene siendo el encabezado, el título del informe, el autor, el nombre, los nombres completos del instructor, nombres de ustedes también como aprendices del programa y la realización del mismo informe como tal. Debe contener palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Por ejemplo, si usted identifica dentro de su trabajo que la palabra clave es comunicación, asertividad, responsabilidad, liderazgo, etcétera, hay que poner esas palabras claves dentro del texto. ¿Listo? Una introducción. Describa el tipo de texto y el tema abordado en su y su importancia. Entonces allí va a ser una introducción. Este texto es un texto narrativo, un texto científico que permite identificar o trabajar el tema de la comunicación asertiva en la empresa tal, donde se encuentra, ¿cierto? Una breve introducción de lo que usted va a poner allí en ese informe, ¿cierto? Luego, el punto D nos dice el desarrollo. Y el desarrollo va ligado a eso. Corresponde al cuerpo del trabajo, donde explica detalladamente el desarrollo de los aspectos que enunció en la introducción. En el deberá, uno, escuchen muy bien, corresponde al cuerpo del trabajo, donde explica detalladamente el desarrollo de los aspectos que enunció en la introducción. O sea, acá en el desarrollo ya vamos a hablar puntual de la situación problema que ustedes ya hablaron en el primer video, ¿cierto? En la primera evidencia. Entonces nos dice, hay que hablar sobre la problemática, exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes. Entonces vamos a contar en el desarrollo cuál fue la problemática que ustedes identificaron. Ahí ya hay un avance, ¿cierto? Presentar argumentos que completen los aspectos relevantes que señale para ello, puede hacer uso de la información que recolectó durante el proceso investigativo. Entonces allí vamos a poner, por ejemplo, que si usted investigó sobre esa situación problema o sobre ese problema de comunicación, fuentes bibliográficas incluso que nos ayuden a referenciar un poco más esa situación problema. Luego nos dice presentar su postura frente a la problemática, o sea que después de que haga esto, usted me va a comentar usted qué piensa al respecto o cuál es su postura frente a esta situación problema. Nos dice que debe existir cohesión y coherencia léxica, para ello haga uso de los conectores y utilizar adecuadamente los signos de puntuación, interrogación y admiración y la acentuación. Vamos a cerrar el informe con las conclusiones. Presente las conclusiones a las que llegó luego de haber realizado la investigación y el escrito y el informe. ¿Usted cómo concluye esa situación problema que identificó? Y vamos a poner la bibliografía correspondiente a los temas o la información que hayamos utilizado de otras fuentes. ¿Listo? Que cumpla claramente con la normatividad APA. Dudas, preguntas e inquietudes hasta el momento. Por acá nos dice Samuel que si se puede realizar en PowerPoint. Si podemos realizar en PowerPoint. Lo más recomendable es que lo hagamos en Word y lo convertamos a PDF, ya que vamos a entregar es un informe. ¿Listo? Entonces es mucho más recomendable que se vea mucho más técnico. ¿Listo? Entonces lo recomendable es lo hacemos en Word, lo convertimos a PDF y lo entregamos. ¿Quién más tiene dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, resulta que esta evidencia tiene pues unos lineamientos. El informe se ve la escritura como forma de comunicación asertiva con la siguiente estructura: el encabezado, las palabras clave, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. ¿En formato qué? Formato PDF. La extensión es de 3 páginas. ¿Listo? La extensión es de 3 páginas. Y vamos a nombrar esa evidencia como tal. Se nombra, ¿cierto? Creación de informe, creación de contenidos comunicativos. Listo. ¿Quiénes tienen dudas, preguntas, inquietudes al respecto? Miren que prácticamente ustedes ya tienen parte del trabajo avanzado porque ustedes debieron empezar
a desarrollar esa situación problema desde la primera evidencia. También cabe mencionarles que esta evidencia, informe de creación de contenidos comunicativos, la vamos a desarrollar entre el lunes 8 de septiembre y tiene como fecha de cierre el domingo 21 de septiembre. ¿Listo? Sí, lunes 8 de septiembre y domingo del lunes 8 de septiembre al 21 de septiembre, para que tengan en cuenta eso. Entonces tenemos exactamente una semana y media para el desarrollo de la evidencia y podamos culminar pues como de mejor manera el proceso de comunicaciones. ¿Quiénes tienen dudas, preguntas, inquietudes al respecto? Si han tenido alguna dificultad en el desarrollo de las mismas evidencias o si hasta el momento vamos bien. Listo. El silencio también es una forma de comunicar. El silencio también es una forma de comunicar. Entonces veo que les quedó muy clara toda la información para el desarrollo de la evidencia de estas 2 semanas prácticamente. Entonces, bueno, con esto finalizamos las indicaciones para esta evidencia, esperando pues desearles el mejor de los éxitos en el desarrollo de la misma. Espero que tengan una linda semana, que tengan también un lindo día y de antemano pues agradecerles por haber ingresado a la sesión del día de hoy. Recuerden que es importante estar al día con la entrega de las evidencias. Bueno, Samuel, que estés muy bien. Paula, que estés muy bien. Recuerden que estamos en abierta comunicación. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, vía chat Sayuna o vía correo institucional también nos podemos comunicar. Listo. Que tengan una linda semana, se cuidan mucho y nos estamos viendo entonces.